A ver, en principio, luchas, discursos y debates sobre la amnistía laboral durante la transición, comillas, la transición para no entrar en la discusión sobre el concepto, a la democracia en España y Chile. Por tanto, evidentemente, Rodrigo se ha encargado, o hemos hecho, ¿no?, a cuatro manos un texto borrador inicial que requiere todavía revisiones de cara a su posible publicación. Yo voy a mencionar un poco, inicialmente, casi voy a ser, digamos, miembro del cuerpo de correos y telégrafos, dado la situación de moderación férrea. Solo decir inicialmente que, evidentemente, durante las últimas décadas se ha suscitado enconadas controversias en torno a la cuestión de la impunidad, de la jurisdicción universal y de la violación de derechos humanos, además como una cuestión central en los debates públicos o en el espacio público, donde evidentemente toda la cuestión de los procesos de transición, ya sea aquí o sea en otros lugares, el tema de la amnistía tiene un papel relevante, ¿no? O es un foco de controversia y de debate. ¿Por qué? Bueno, porque desde diferentes perspectivas del análisis de la justicia transicional, es decir, aquello que incorpora verdad, reparación, garantías de no repetición y justicia, por supuesto, pues ha habido una preocupación sobre los mecanismos de funcionamiento, la consolidación de la democracia a través de esos procesos, donde siempre aparece, ¿no?, la amnistía, la figura de la amnistía, como un elemento esencial en el proceso de transición. Solo decir que desde el punto de vista de la justicia transicional, y claro, particularmente desde el campo de derecho, ¿no?, hay todo un debate que ha llegado aquí también, yo creo que está en otros lugares también, pero ha llegado de manera relativamente reciente. Es decir, el cuestionamiento de la ley de amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977 por las Cortes, ¿no?, ya, digamos, elegidas democráticamente en las elecciones del 15 de junio de ese mismo año. Ha habido, en el caso de España, por tanto, en torno a esta ley 46-1977, que siempre tuvo detractores, por otro lado, tampoco hay que olvidarlo, pero sí que a partir del 2008 en adelante, y no me puedo entretener mucho en el asunto, ha habido un cuestionamiento cada vez, digamos, mayor, ¿no? No recuerdo, por ejemplo, que a partir de la ley del gobierno Zapatero, ¿no?, de la ley de 2007, la llamada memoria histórica, un título larguísimo, pues se suponía que se zanjarían una serie de cuestiones donde, entre ellas, estaba el tema también de la aplicación y de los efectos de la amnistía. El caso de Garzón, que puede ser el que tuvo más repercusión pública en 2008, ¿no?, con el inicio de instrucciones sobre el tema, precisamente, de investigar judicialmente los casos de represión y desaparición forzada, ¿no?, producidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. A partir de aquí, los que fuisteis el otro día al Cineforum, ¿no?, sobre la película La voz de otros y tal, ya sabéis cómo situaban, digamos, los autores la ley de amnistía y todo el debate que se generó en esa sesión. La querella argentina, ¿no?, la presentación de querellas acogiéndose a la jurisdicción universal. O sea, que hay todo un debate público y un uso público, también político, del asunto. Por tanto, Rodrigo y yo nos hemos enfrentado a un problema histórico, la cuestión de cómo se concretaron, ¿no?, esos procesos de transición desde el ángulo específico de la ley de amnistía en el caso español, y ya explicará mejor Rodrigo la cuestión de Chile, y centrándonos en un aspecto a veces que queda oculto dentro de esa ley de amnistía, ¿no?, o de la amnistía, que es la amnistía laboral y sindical, que es un apartado, de hecho es una amnistía especial recogida en la ley aprobada el 15 de octubre del 77. Sobre esto no quiero extenderme mucho, simplemente insistir en esa idea de que hay, digamos, por un lado uso público, análisis de un proceso histórico, usos públicos, ¿no?, y también, por tanto, en muchas ocasiones un uso político de este asunto. Ideas que voy a centrar fundamentalmente, ya entro, bueno, evidentemente hemos buscado la comparación, no me puedo extender sobre el valor que se le da, en el texto lo pone, a intentar explorar una comparación en estos procesos español y chileno en cuanto a esta cuestión. Voy directamente al tema del caso español. El caso español yo titulo, en principio es un título provisional, pero planteo que la ley de amnistía, y en términos concretos la ley de amnistía laboral y sindical, esto es importante, es una conquista histórica y simbólica que se sitúa en el plano de la línea rupturista. Ya sabemos que la transición se dio como se dio, que fue, no vamos a empezar ya con el juego de palabras, reforma pactada, pacto de reforma, lo que sea, ¿no?, pacto rupturista,
Pero yo creo que el elemento, esto es lo que defendemos en el texto, que la cuestión de la amnistía, y después me entretendré un poquito en el asunto, sí que tuvo esta, aparte de carga histórica y simbólica, esta línea rupturista en el proceso de cambio político. Las dos cuestiones que centro. Primero, la primera idea sería, evidentemente la amnistía tenía precedentes en España, no me voy a extender, ¿no? La República, los propios rebeldes, ¿no?, golpistas, ¿no?, se aplicaron su autoamnistía durante la guerra y la finalización de la guerra, pero desde 1939 inexistencia de amnistía, ¿no?, solo amnistías fiscales, creo que recordar hasta 3, e indultos. Evidentemente, por parte de la oposición, desde el principio, finalización de la guerra, la amnistía era una reivindicación presente, ¿vale? Se fue modulando a lo largo del tiempo y es cierto que hay un punto de inflexión con, digamos, la formulación por parte del PC, del Partido Comunista, de la reconciliación nacional, ¿no? O sea, ese proyecto político de cómo pasar de la dictadura a la democracia que permea al conjunto de la oposición en algunas ocasiones, no siempre. Pero para ser telegráficos y mantener la cuestión férrea, voy directamente al periodo, al ciclo 1974-75. O sea, la amnistía une en ese periodo, une mucho. Es decir, ha ido más allá de lo que es una reivindicación estrictamente de la oposición organizada para permear, ¿no?, para filtrar en el conjunto de la sociedad. Vinculada a ¿qué? A unos derechos humanos que no son concebidos ni mucho menos, y esto es un anacronismo como en la actualidad, pero sí a una sensibilidad respecto a la cuestión de la amnistía, del tema de las torturas, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una ampliación, ¿no?, de esa reivindicación en el conjunto de la sociedad española. Se expresa muy claramente, porque voy rápido, no me puedo entretener, en 1976, en todas las manifestaciones por amnistía que tiene aquí en Cataluña, en Barcelona principalmente, uno de los focos, no exclusivo, pero de extraordinaria importancia, en las manifestaciones públicas que se produjeron entre enero y febrero del 76. Primera cuestión. Segunda cuestión, a ver, existen, porque a veces hay una confusión, dos indultos y una sola amnistía. Vamos a precisar, hay un indulto del 25 de noviembre, concedido por el monarca recién coronado, en memoria de Franco, no hay que olvidarlo, que tiene una repercusión inmediata en eso que son medidas de gracia sobre un conjunto de población carcelaria importante. Y esto es importante en el sentido de que no solo son exclusivamente presos políticos, ya no entro en la cuestión del concepto que también tiene sus dificultades, sino que abarca un conjunto de población carcelaria de presos, llamados presos comunes, ¿no?, que después se constituirán en una figura de preso social, estudiada por César Lorenzo, en una investigación yo creo que pionera y relevante, ¿no?, sobre cómo se organizan los presos comunes, presos sociales, ¿no? Afecta a, digamos, a otro tipo, ¿no?, de presos y muy poco, prácticamente la franja mínima de presos políticos. De manera que después de ese indulto, los que quedan en la prisión básicamente son presos políticos mayoritariamente, porque ya ha explicado también Sophie Babi, ¿no?, en su libro sobre la transición, que las cárceles viven un vaciamiento importante de población carcelaria. Por tanto, primer indulto. El gobierno Arias Navarro, ¿no?, y el monarca no están dispuestos en absoluto a volver a hablar de más indultos ni más amnistías. Será el 76, y además en digamos, noviembre del 75 y julio del 76, cuando eso que he dicho yo de que la amnistía une se traduce en algo muy concreto. Y es que cabe inscribirla dentro del ciclo de movilizaciones y protestas, donde el conflicto también laboral es fundamental, pero es que durante ese periodo, esos 6 meses, lo que se produce es una imbricación entre reclamación o reivindicación de la amnistía y protesta laboral. En todas, mayoritariamente, en todas las digamos, reivindicaciones, ¿no?, de conflictos, aparece entre los primeros puntos la amnistía laboral. Pero es más, es que la propia oposición, en marzo del 76, ya plata junta, es decir, la coordinación entre la plataforma de convergencia, la plataforma liderada por el PSOE y la Junta liderada por el PC, en el documento que aprueban, ¿no?, el primer acuerdo, coordinación, ¿no?, de buscar una unidad, el punto que más resalta es el primero, y el primero es la amnistía, después son las libertades. O dicho de otra manera, como escribió Ramón Tamames en febrero del 76, la amnistía era el punto de inicio del proceso de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que Arias Navarro tenía preparado ya una amnistía, ¿no? Rafael Cruz lo afirma, yo desconozco la fuente, yo creo que no tenía preparada ninguna amnistía. Es más, evidentemente, Suárez lo que prepara no es una amnistía. Ayer salió un comentario con Pera, ¿no?, que también hizo una intervención.
él le dijo a Osorio, el vicepresidente, que iban a elaborar y aprobar el 30 de julio una ley, ¿no?, un decreto de amnistía, pero que era un indulto. Y me parece que lo férreo me va a llamar a la atención. Voy a la cuestión sindical directamente. Bueno, sitúo esto. Y después hay una amnistía efectivamente no aprobada por el gobierno, o no una concesión de indultos aprobados por el gobierno, sino que hay la aprobación en las Cortes de una ley de amnistía, negociada, evidentemente, negociada, y con una negociación que no puedo entrar en detalle, que algunos de vosotros seguramente conocéis, pero que te explica mucho que ese proceso de transición no fue un tobogán invertido, donde se empezó y se lanzó hacia arriba y todo sin escalones, ¿no? Fue, digamos, fantástico y maravilloso, sino que hubo serias complicaciones. Ya no hablo de orden de presiones por la cuestión, como ha situado Xavier Casals, ¿no?, de la violencia política, es decir, el partido de la violencia, sino también por presiones o intervenciones, influencias internacionales. Voy directamente a la amnistía laboral. La amnistía laboral quedó siempre fuera en todos estos indultos, hasta agosto del 76, que en un momento determinado, después de la aprobación de la amnistía del 30 de julio del 76, hay una presión y hay una, digamos, asunción por parte del gobierno Suárez y del monarca mismo de que hay una cuestión a resolver, que es la que llaman ellos la cuestión sindical. El monarca tiene alguna reunión con un dirigente del socialista, Luis Solana concretamente, donde le pide, por favor, asesoramiento, porque saben que tienen un pequeño, gran lío, porque no saben cómo abordar la cuestión sindical. Esto está escrito por el propio Luis Solana en unos apuntes que publicó por primera vez, que eran inéditos, Javier Tusell. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que a veces olvidamos que junto a la reforma política, o dentro de la reforma política, la reforma sindical fue una pieza esencial, y que esa reforma sindical condicionó en buena medida uno de los pasos de cara a la reforma política. Por ejemplo, hoy es importante recordar que antes del referéndum, ¿no?, de la ley para la reforma política, el sindicato vertical, que era un enclave autoritario del régimen importantísimo, se está desmontando después de la, digamos, negativa por parte de las organizaciones sindicales obreras, UGT, USO y comisiones fundamentalmente, comisiones, digamos, con mucha más presencia y fuerza y arraigo, UGT en una aparición fulgurante, ¿no?, a partir de ese momento, lo que se plantea es la imposibilidad de una reforma sindical. No va a haber reforma sindical, va a haber una ruptura, no sé si nítida, esto es debatible y se puede, digamos, cuestionar, pero no hay acuerdos. Comisiones dice que no, que primero la libertad sindical y después, pero primero la libertad sindical. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Suárez? Desmonta el sindicato vertical creando una cosa que se llama AIS, Asociación Interprofesional de Servicios de Servicios Sociolaborales, si no recuerdo mal, o socioprofesionales. Es decir, una institución que captura todo lo que es el patrimonio del sindicato vertical, que es enorme, como bien sabemos, no solo desde el punto de vista financiero, sino en patrimonio y en personal. En octubre del 76 el vertical está desmontado, ¿vale? Después, con la aprobación, con aquello que mencionábamos también ahí en el harakiri famoso de los procuradores, bien, otra pieza institucional se desmonta. Pero hay una cosa que es verdad y cabe insistir y a veces se nos va, digamos, desaparece un poco del análisis, que es que una vez hecho el referéndum y aprobado ese harakiri, ¿no?, supuestamente harakiri de las fuerzas franquistas, lo que tiene continuidad es las leyes del movimiento, es decir, el marco, ¿no?, constitucional, entre comillas, del que se ha dotado la dictadura. Y por eso comentábamos ayer, bueno, vas dando amnistías, pero tú tienes el marco, que resulta que Marcelino Camacho sale indultado el 25 de noviembre del 75 y a los 3 días está otra vez detenido en la Dirección General de Seguridad, porque no puede, ¿no?, digamos, permitirse la práctica de derechos básicos de ciudadanía. Este es el asunto. Y el asunto, como ha dicho Santos Julia, es que la ley para la reforma política es un fraude de ley, porque acaba con esas cortes, tal, pero no acaba, digamos, superando, ¿no?, el marco legal de la propia dictadura. ¿Qué pasa con la amnistía laboral? ¿Me quedan 3 minutos? 5 minutos, bueno. Correo de Estado. La amnistía laboral. Bien, la amnistía laboral es recogida en la ley del 15 de octubre del 77. Es una petición donde los sindicatos
son fundamentales porque en todas las propuestas, después de las elecciones del 15 de junio del 77, las propuestas de amnistía, las propuestas de amnistía vienen de la oposición con representación ya en las Cortes, ¿no? Porque Suárez, previsiblemente, no se sabe o no hay ninguna fuente que explique que tenía voluntad. De hecho, a partir de finales del 76 hay una circular de Rodolfo Martín Villa, su ministro de Gobernación, dice: la de la amnistía ya está resuelto, se acaba, aquí que no se hable ni se permita ninguna manifestación de la amnistía. El propio Suárez dice: no preocuparos, con los decretos de marzo y abril del 77, pues se resuelve, ya no habrá presos. Es decir, no estaba en su cabeza de hacer ninguna ley de amnistía. De hecho, en enero se reúne con algunos miembros de Coordinación Democrática y ellos le plantean el tema de la amnistía y no hace ni el menor caso al asunto. Él tiene en su cabeza la idea de que no habrá ley de amnistía. Es después de las elecciones, cuando ve el resultado, cuál es la fuerza parlamentaria de UCD, cuando se ve, digamos, presionado para negociar finalmente en octubre. Y no fácil, una negociación que también tiene su historia, desconocida hasta hoy, porque el texto final se elaboró en 24 horas. Texto final, antes de presentarlo, que fue aprobado mayoritariamente con 2 votos contrarios y 18 abstenciones. La amnistía laboral fue un hecho fundamental en la negociación, porque el gobierno de UCD se negaba a que esa amnistía laboral y sindical se incorporara al texto. Se consiguió porque Comisiones en el 15 de septiembre del 77 ya propuso un texto, y aquel texto sirvió de guión, en buena medida, para la propia elaboración de la propuesta de los grupos parlamentarios de la oposición. Esa amnistía laboral nació tocada, digamos, algunos juristas han dicho tocada de muerte. Y hay 3 elementos que explican eso, y con esto acabo y después ya hablaremos en el debate. Un primer elemento era la no distinción entre motivaciones políticas, ¿no?, y motivaciones sindicales y laborales. Evidentemente, pensad todo lo que representó el sistema de relaciones laborales franquista, donde el jefe de empresa era el jefe de empresa, es decir, que eso era la aplicación a través de unos reglamentos, ¿no?, de régimen interior, donde la decisión máxima era del jefe, ¿no?, y que la gestión de la empresa estaba fuera, ¿no?, de la posibilidad de que la propia administración en muchas ocasiones pudiera intervenir en conflictos. Estaba todo absolutamente marcado, hay estudios evidentemente que indican cómo se producían los procesos de sanción, despido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que al poner la ley, la cuestión del delito político, digamos, por encima, la cuestión laboral y sindical quedaba a libre interpretación, y es el segundo elemento que explica las dificultades de aplicación técnica jurídica de la ley, la aplicación para beneficiarse de la ley de amnistía en el caso, hay una casuística muy amplia, en el caso de muchos trabajadores que fueron despedidos por ejercer sus derechos, ¿no?, laborales. ¿En qué sentido? Pues que intervenían los tribunales. O sea, el gobierno decidió que eran los tribunales los que debían aplicar. Y estos tribunales, entre 15 de octubre de 1977 y en el tiempo largo, inmediatamente casi, pero también largo, sistemáticamente denegaban, ¿no?, el reconocimiento de amnistía laboral y sindical en muchos casos presentados de manera colectiva en diferentes empresas, Estándar, Banco Central, etcétera, etcétera. Un caso significativo por la figura, ¿no? Marcelino Camacho, nada más salir aprobada la ley, él estaba presente, ¿no?, y además estuvo en la comisión de elaboración y hizo una intervención en el Congreso de los Diputados. Como todos los dirigentes, ¿no?, sindicales de comisiones, dijeron que iban a pedir su reincorporación, es decir, la amnistía laboral. Bueno, pues si eso lo pidió en noviembre, en el mes de enero, su empresa Perkins, que dependía de Motor Ibérica, publicó en toda la prensa, a un titular amplísimo, ¿no?, esta publicidad que se paga y cara, la explicación de por qué no iba a conceder esa readmisión a Marcelino Camacho y también a Julián Ariza por motivos diferentes. Y el motivo era evidente: la ley de amnistía era anticonstitucional, pongan en comillas. Era anticonstitucional, evidentemente, según la ley del movimiento, era anticonstitucional en la interpretación que empezó a hacer no solo el mundo empresarial, sino sentencias firmes de los magistrados. Incluso intervenciones desde la abogacía del Estado en este mismo sentido, de concesión de una sentencia firme de amnistía y de denegar o de presentar, digamos, recurso ante esta concesión de la amnistía laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la amnistía laboral en el periodo 77 en adelante y hasta el 83 y 84, que hay casos de este asunto,
tuvo una concreción ambigua, cuando no muy desigual. Es cierto que hubo trabajadores, hay cifras, se han dado cifras, ¿no? Carmen Molinero dio cifras en un artículo sobre el tema, se habla de que 60.000 trabajadores y trabajadoras pudieron beneficiarse. Son cifras que más o menos se manejan, pero por la memoria, pero no tenemos detalladamente cuál es el universo, así como sí que sabemos cuánto afectó en otros casos, ¿no? En el caso de febrero del 36, la amnistía aprobada por el gobierno de Azaña, en este caso no tenemos ni idea. Y no tenemos ni idea, y además hay, digamos, las aplicaciones, reconocimiento de cotizaciones sociales que en algunos casos se cumplieron y en muchos otros no. Y ha habido, por ejemplo, sentencias posteriores, hasta hace 4 años, una en concreto, para reconocimiento de ese periodo de cotización social. No ha habido recuperación, por ejemplo, estoy hablando de casuísticas distintas, pero que son productos de esa ley y de la dificultad de aplicación técnica, y de la voluntad política, porque al final digo una cosa y me callo. Esa ley ha impedido la recuperación, por ejemplo, de las cajas de resistencia en muchos casos, ¿no? Que los trabajadores organizados con una protesta podrían reclamar, en principio. Pues la ley no facilita eso. Esa ley tiene un sesgo de género clarísimo, y hay algunos casos, no me puedo extender, sobre reconocimiento, por ejemplo, a funcionarias o, como saben, ¿no? La cuestión de la dote, ¿no? La mujer cuando se casaba tenía que, ¿no?, recibir la dote y dejaba el... Bueno, todo esto ha afectado también en cotizaciones de seguridad social. Y después hay un elemento central también que llega hasta hoy, que es toda la cuestión del patrimonio sindical. Por eso digo yo que la creación de la AIS, aquel organismo, ¿no?, intermedio que se prolongó su actividad hasta los años 80 bien entrados, fue la manera de capturar un patrimonio del Estado importantísimo. He situado 4 ejemplos solo, 4 casos del asunto de las dificultades de la ley. Con todo, yo creo que la ley especial de amnistía laboral y sindical sí que tuvo la carga histórica y simbólica de una línea rupturista. Primero, porque desde el empresariado y desde la derecha representada por la Alianza Popular, totalmente en contra. Segundo, porque UCD le costó muchísimo negociarlo y negoció a cambio de cosas, digamos, también de modificaciones de incorporación al texto de la ley del 15 de octubre del 77. Y la última y rápida cuestión que quiero decir es que evidentemente todo eso se produjo en un contexto, y se hablaba de la correlación de debilidades, ¿no? Y acabo con esto. Correlación de debilidades que en el año 78 era formulada por un dirigente sindical, José Luis López Boya, secretario general de Comisiones de Cataluña, pero del grupo dirigente a nivel confederal, de la siguiente manera, con la siguiente imagen: un equilibrio de debilidades. Yo creo que lo que después Vázquez Montalbán escribió, posteriormente, publicaría en la prensa de correlación de debilidades, fue una cosecha propia de Montalbán. Pero me da la impresión de que el equilibrio de debilidades estaba ya circulando en la propia, digamos, núcleos, ¿no?, de dirección de la oposición, sea sindical o sea política. Es decir, la asunción de ese equilibrio de debilidades que había conducido a que aquello que se presentaba como un proyecto reformista no se cumplió, como aquello otro que se presentaba como un proyecto rupturista tampoco se cumplió por completo. Hubo, digamos, presencia de ambas cuestiones. Importante, otra cuestión bien distinta es que la Constitución de 1978 expresó una verdadera ruptura con el franquismo respecto a la cuestión del derecho laboral. La codificación de los derechos individuales y colectivos del trabajo, ¿no? La consagración del papel del sindicalismo, ¿no?, dentro del texto constitucional, el asentamiento de los sindicatos en el ordenamiento jurídico, pero todo el desarrollo de esos derechos sociales, o derechos del trabajo, fue bastante más tardío. Y pongo el ejemplo y acabo con esto. No hubo ley orgánica sindical hasta 1985. Por tanto, ahí hay, digamos, una prolongación de toda la cuestión de la transición en clave de reforma sindical y del sistema de relaciones laborales. Javier, moltíssimes gràcies per haver-te ajustat. Rodrigo Anaya, exalumno nuestro de la casa, conocido y colaborador asiduo con nosotros, tiene la palabra hasta las 10:05. Hola, buenos días a todos y a todas. Como decía, siempre es un placer volver a la casa que hemos recibido durante bastante tiempo en mis años de estudiante de doctorado, y agradezco también a Javier la posibilidad de cambiar
un poco el diálogo académico respecto a este concepto de amnistía laboral que para el caso chileno encuentro bastante provocador para comprender el fenómeno del tratamiento de las exoneraciones políticas, que en lo personal un tema que me atrae bastante porque soy hijo de un exonerado político. Entonces, desde el punto de vista personal, es un tema que me interesa bastante por el desarrollo de mi propia vida. Y para aclarar un poco, pensando en el ejercicio comparativo, en el caso chileno, en general, hay toda una tradición política de discusión de las políticas de reconciliación y amnistía, pensando en el contexto de la serie de conflictos políticos y guerras civiles que se desarrollaron en el país desde su inicio como independiente. Entonces, el concepto de amnistía se aplicó para establecer políticas de pacificación o reconciliación política, para superar divisiones del pasado. En cambio, pensando ya en el desarrollo de la última dictadura cívico-militar, cuando la dictadura establece el decreto de ley de amnistía, el decreto de ley 21-2191, 18 de abril de 1978, ese decreto establece un marco de impunidad para los crímenes cometidos por los agentes de los servicios de seguridad entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1978. Por lo tanto, cuando en Chile actualmente hablamos de amnistía, se vincula el concepto de impunidad a los crímenes de la dictadura. Será esa aclaración. Por lo que la demanda en ese momento del movimiento de derechos humanos, de la oposición en general, va a ser justamente derogar el decreto de ley de amnistía, que ha operado como una camisa de fuerza que ha obstaculizado los procesos de verdad, de esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Entonces, y esa demanda que se va a extender durante todo el desarrollo de la dictadura, va a tener un primer intento de solución, de reparación con el establecimiento de la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocido como el informe Rettig, principio del año 1990, que va, después de un año de trabajo, está una comisión formada por un grupo de, entre comillas, hombres buenos, prisioneros públicos, que va a establecer una verdad oficial sobre el tema, pero reducido exclusivamente a los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, dejando fuera, por la propia iniciativa del proyecto, los casos de torturados y también de exonerados políticos, y estableciendo algunas políticas de reparación, de compensación económica para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese es un poco el contexto. Entonces, a partir de esta idea de la reparación económica, y otro tema de entender de otra manera un concepto de amnistía laboral que puede existir para el caso chileno, un concepto bastante provocador que me induce a buscar estas comparaciones con el caso español. Entonces, entrando en tema ya de la situación chilena, bueno, evidentemente el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 va a marcar un punto de quiebre en la historia del país, tanto por la violencia ejecutada por las Fuerzas Armadas contra los partidarios del gobierno opuesto de la Unidad Popular, como por la profunda división que se instaló en el interior de la sociedad chilena entre vencedores y vencidos. Entonces, en ese sentido, la represión va a ser tanto física como legal, expresada, discutimos siempre la cifra de varios cientos de muertos los primeros días, pero también, y en el caso que nos interesa, en políticas masivas de despidos, que va a afectar tanto a la administración pública como las empresas que habían sido objetos de procesos de intervención, de estatización durante el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, en un primer momento los despidos se van a concentrar en dirigentes sindicales y en militantes del partido de izquierda, simpatizantes de la Unidad Popular. Y en el caso que se habían destacado todo el proceso de conformación de los cordones industriales, que también ha estudiado el historiador francés Franck Bodichon. Y junto con esa política de despidos también va a afectar
al orgánico aumento sindical, ya que muchos de los despidos se van a concentrar en federaciones y confederaciones, lo que va a implicar en la práctica que a marzo del año 1974, de acuerdo a estadísticas de organismos internacionales, de las 130 confederaciones y federaciones que integraban la antigua Central Única de Trabajadores, solo se va a mantener activa un cuarto de ellas. El resto van a estar en una situación inactiva o suspendida, justamente por las políticas de despido que van a afectar a la plana mayor de dirigentes. Bueno, y a eso añadiendo que la propia Central Única de Trabajadores va a ser declarada, va a ser proscrita por ley y sus bienes van a ser incautados y entregados a diversos organismos del Estado. Entonces, desde el punto de vista legal, los despidos se van a justificar por una serie de decretos leyes, como el decreto ley número 32, que va a establecer nuevas cláusulas de despido que van a estar vinculadas, y cito, a atentados contra bienes de la empresa, participación en paralizaciones ilegales o hechos de violencia en los lugares de trabajo, incitación a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones. Que pensando en la historia anterior, un poco se podía vincular que cualquier trabajador que hubiera participado en hechos vinculados a paralizaciones, huelgas durante la unidad popular, podía ser perfectamente despedido. Y en el caso que algún trabajador estimase que el despido fuese injustificado, podía recurrir a un tribunal especial integrado por militares. Entonces, evidentemente, voy a poder saber el resultado del fallo. Y el 26 de octubre de 1973 se va a declarar en reorganización todos los servicios de la administración pública. Cito una parte se va a declarar en reorganización todos los servicios de la administración pública, organismos, instituciones fiscales, semifiscales o autónomas, empresas, sociedades, instituciones del Estado, centralizadas o descentralizadas, municipalidades, sociedades o instituciones municipales y en general de la administración del Estado, tanto central como descentralizada, y de aquellas empresas, sociedades y entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas, tengan aporte de capital mayoritario o en igual proporción, participación o representación. Es decir, se instalaba un marco de incertidumbre sobre la estabilidad en empleo en el sector público y se entregaba un marco legal por una política masiva de exoneraciones, actitud que podía lindar un poco en el revanchismo que van a tener las organizaciones patronales y en general los civiles que supusieron a la Unidad Popular en el periodo posterior al golpe. El otro factor que va a influir en la generalización de los despidos fue la propia política económica llevada por la dictadura cívico-militar, porque después de un breve periodo de un enfoque liberal pero gradualista, a partir de abril de 1975, se va a imponer la política neoliberal de los Chicago Boys, un grupo de economistas provenientes en su mayoría de la Pontificia Universidad Católica, pero que realizaron un estudio de posgrado en la Universidad de Chicago, siendo algunos de Milton Friedman, y este grupo de jóvenes economistas bastante cohesionados y afiatados va a aplicar una política económica de shock que a grandes rasgos va a implicar una apertura comercial irrestricta al mercado internacional, el establecimiento de un mercado libre de flujo de capitales, bienes y servicios. Se van a quitar las funciones empresariales al Estado y se va a combatir la inflación mediante la búsqueda de disminución del gasto fiscal. Entonces, y estas políticas van a tener por efecto la quiebra de numerosas empresas que van a ser incapaces de competir frente al mercado internacional y al libre flujo de importaciones. Entonces, y junto a ello, la dictadura en esos primeros años va a realizar una política masiva de privatizaciones que en algunos casos va a ser la devolución de las empresas intervenidas durante la Unidad Popular, en otro caso la venta a bajo costo de estas mismas empresas a grupos empresariales, con el resultado que con el cambio de dueño algunas empresas van a ser fusionadas o van a ser suprimidas, resultando fuertes efectos de destrucción de empleo. Y Wall City, todo ello en un contexto de reducción de gasto, de restricción de gasto fiscal, que va a implicar cualquier subvención, disminución o supresión de cualquier subvención
o beneficios en favor de la industria chilena. Entonces nos vamos a encontrar en un contexto histórico bastante favorable para la estabilidad y creación de empleo, con esta combinación de autoritarismo político y ultraliberalismo económico, dificultando las posibilidades de resistencia al movimiento sindical, a la dictadura. Dificultades que se van a incrementar aún más con la imposición de un plan laboral en julio de 1979, que va a ser un conjunto de normas que van a establecer un nuevo marco de relaciones laborales, que en la práctica va a significar la privatización de la relación laboral bajo ciertos principios como la flexibilidad, que se va a entender tanto la posibilidad de libre despido como la libre contratación de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, teniendo estos factores pueden explicar un poco la trayectoria y la orientación del movimiento sindical chileno. No obstante ello, vamos a encontrar ya hacia mediados de la década 75-76 primeras expresiones de disidencia sindical a partir del grupo de los 10, un grupo de dirigentes sindicales vinculados a la democracia cristiana, al sector más anticomunista, y también y el otro grupo a la Coordinadora Nacional Sindical, que reunió a otro grupo de dirigentes sindicales de extracción democrática cristiana, pero que van a establecer algunas relaciones con dirigentes sindicales de izquierda. Entonces, a pesar de las diferencias que van a tener estos grupos en cuanto a su proyecto sindical, ambos van a rechazar, sin excepción, la política económica de los Chicago Boys y van a denunciar el costo social de las mismas. Entonces ya en el 1 de mayo de 1977 se va a encontrar una carta pública, que es uno de los medios de expresión que tenían los grupos sindicales en ese momento, que van a reclamar por los efectos de la política económica de los Chicago Boys, y van a reclamar el fin de los despidos de los dirigentes sindicales, que va a ser uno de los rangos distintivos de la política de persecución de la dictadura, movimiento sindical. Y la oposición sindical a su vez se va a ir incrementando a la medida que se van intensificando las medidas represivas, que van a incluir el despido de dirigentes sindicales, que a su vez se va a ver favorecido por la aplicación de las normas del plan laboral de 1979, que va a disminuir el fuero sindical o lo va a obstaculizar. Problemática que uno se puede rastrear al revisar los fondos de la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, que estoy viendo por un proyecto de investigación que tengo en Chile. Entonces, un salto cualitativo, podríamos decir, en la lucha por la recuperación de la democracia, va a ser con el llamado ya a la primera protesta nacional el 11 de mayo de 1983, que va a ser realizado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, encabezada por otro dirigente de cristiano, Rodolfo Seguel. Y esta protesta, pensando un poco lo señalaba el profesor Goikovich ayer, no es un gesto de protesta instantáneo, pero porque en el fondo es un resultado de años de acumulación de fuerza, pero sí la protesta en sí va a ser un catalizador de estas energías contenidas de una población que había sufrido más de cerca de 10 años de los efectos de políticas económicas negativas. Pues la protesta va a tener un seguimiento masivo que va a sorprender a moros y cristianos, ¿sí? Y uno de los efectos políticos va a ser que va a lograr sacar a la oposición de la clandestinidad o la semiclandestinidad, y va a romper de hecho el proceso político que había decretado la dictadura. Y entonces en este proceso de reemergencia de la acción de la oposición se va a crear el Comando Nacional de Trabajadores, el cual va a establecer una plataforma de lucha que va a sintetizar las demandas de la oposición sindical, y entre ellas el Comando Nacional va a exigir la reincorporación de todos los trabajadores despedidos de la Administración Civil del Estado y del sector privado desde 1973 en adelante, y el término de los despidos de los trabajadores del sector público y privado, y junto a ello, y es interesante, va a exigir la reinstauración de la legislación social y laboral anterior a 1973. Esa orientación restauradora, a mi juicio, va a desconocer o no va a comprender en ese momento la profundidad de los cambios socioeconómicos aplicados por el modelo neoliberal,
porque al plantear que el horizonte de lucha va a ser la restauración de una normativa legal que, producto de las mismas transformaciones socioeconómicas, va a ser muy difícil de aplicar posteriormente, o ser inviable un tipo de restauración, pero va a quedar en el horizonte programático este intento de restauración a una normativa legal anterior. Y en documentos posteriores, el comando va a insistir, por una parte, en el dictamen de un establecimiento de una ley de inamovilidad para los trabajadores, eliminando todas las causas que establezcan despido libre, y a su vez, y en un guiño a los trabajadores del cobre que habían protestado en mayo de 1983, para exigir la reincorporación de todos los trabajadores del cobre que habían sido despedidos producto de la primera protesta y otras acciones posteriores. Y a su vez va a insistir en este cuestionamiento al principio de la flexibilidad laboral, que va a ser uno de los principios fundamentales orientadores del plan laboral. Entonces, teniendo este horizonte de demanda, vamos a tener que hacer en agosto de 1988, después de varios intentos, se logra una nueva instancia de unidad sindical, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que va a establecer toda una propuesta programática completa y va a ser una de las organizaciones sociales que va a ser bastante influyente en el desarrollo de la campaña del plebiscito de octubre, que va a terminar con la derrota de Pinochet el 5 de octubre de 1988. Entonces, posteriormente la CUT se va a integrar a la campaña presidencial del candidato Patricio Aylwin, candidato opositor Patricio Aylwin, sumándose a este esfuerzo de la oposición. Y en ese contexto, esta nueva CUT va a establecer una propuesta para la transición a la democracia, documento que establece toda la línea de navegación o carta de navegación para movimientos sindicales de los años posteriores. Y en esta propuesta bastante completa, en un punto específico va a plantear que, en el caso específico de los trabajadores despedidos como consecuencia de su lucha por la defensa del patrimonio nacional, por ejemplo los trabajadores del cobre y ferroviarios, exigimos su inmediata reincorporación preservando todos sus derechos. Es decir, nuevamente voy a insistir en el tema de la recuperación del trabajo del caso de los despedidos. Entonces, una vez que se inicia el nuevo periodo democrático, van a aumentar las posibilidades de reincorporación de estos trabajadores despedidos, o al menos obtener algún tipo de compensación económica. Entonces, en ese sentido, el Comando Nacional de Exonerados Políticos va a exigir al nuevo gobierno el establecimiento de una ley que establezca algún tipo de compensación económica a estos trabajadores despedidos, pero ahí va a ser un cambio, porque ya no se va a exigir la reincorporación a su puesto de trabajo de estos exonerados, sino algún tipo de compensación económica, sobre todo vinculado a enfrentar el problema de llamamos las lagunas previsionales, porque muchos trabajadores exonerados no van a cotizar. Entonces, en fondo, a través de la ley se va a buscar una compensación económica de tipo previsional a estos trabajadores que en algunos casos habían perdido sus trabajos hace 15 años. Entonces, entonces el proyecto de ley que enviar el Congreso va a establecer que, por el hecho de la ley, las personas despedidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1973 se estiman de derecho que son exonerados políticos, y las personas exoneradas del periodo posterior van a tener que ellos probar la condición de exonerado político. Y el proyecto de ley va a ser bastante interesante en cuanto a la discusión parlamentaria, porque la mayoría de gobierno oficialista, la mayoría democrática, va a defender evidentemente el proyecto, va a defender la justicia de la reparación económica a los exonerados políticos, entendida como una violación a sus derechos humanos, pero a su vez va a tener un discurso de la minoría de derecha que es oponer a esta política de compensación, tanto porque estiman que se afecta la política de focalización del gasto público, porque otros sectores sociales que tendrían demandas quedarían postergadas
frente a la demanda de los exonerados políticos, y por la otra, pensando en estas consecuencias, hablando de un negacionismo, diputados de derecha van a negar la justicia de estas demandas, porque algunos de estos trabajadores pertenecían a empresas que habían sido robadas a sus dueños durante la Unidad Popular. Por lo tanto, se instalaron cuestionamientos desde el punto de vista ético-moral a las demandas de estos trabajadores exonerados. Entonces, para finalizar, el proyecto de ley no va a contar con el apoyo del Comando Nacional de Exonerados Políticos, porque estima que algunos colectivos quedan fuera, por ejemplo, los exuniformados, que no habían apoyado el golpe, habían sido destituidos de sus cargos, y también quedan fuera muchos dirigentes sindicales. Por lo que el proyecto de ley va a hacer todo su trayecto, pero sin contar con el apoyo de la principal organización de exonerados, por lo que el resultado va a implicar una compensación económica, pero dejando varios colectivos fuera. Y ese tipo de compensación, puedo insistir, va a implicar sobre un punto de vista previsional, de alguna manera amortiguar estas lagunas previsionales. Y como dato final, hace un par de años se armó una polémica en Chile, 2 o 3 casos se descubrió de falsos exonerados políticos, que personas que en fondo habían recibido un certificado de autoridades que comprobaban que eran exonerados, pues se mostró que era falso, un poco para pagar favores políticos, pero a partir de esos 3 casos puntuales, desde la prensa se armó todo un escándalo de que eran miles de casos de exonerados políticos. O sea, incluso en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados se demostró que efectivamente eran muy pocos casos, pero desde el punto de vista de la opinión pública se planteó un manto de duda de la efectiva cantidad de exonerados políticos, son más de 50.000, ayudando a estas políticas de negacionismo de los herederos de la dictadura. Bueno, muchas gracias.